¿Cuánto vale realmente el amor de un hijo cuando su padre ya no tiene dinero? Don Emilio pasó toda su vida trabajando bajo el sol, levantando una finca y ayudando a sus 4 hijos a convertirse en personas exitosas. Pero el día en que fingió estar arruinado, algo aterrador ocurrió. Las llamadas cambiaron, las visitas desaparecieron, y uno de sus propios hijos solo quería saber qué quedaba todavía a su nombre. Sin embargo, en medio de aquella traición silenciosa, una persona inesperada decidió quedarse a su lado cuando ya no tenía nada que ofrecer. Y antes de seguir, permíteme desearte salud y paz. Dime, ¿desde qué país y a qué hora estás viendo esta historia? El café de la mañana seguía llegando a la mesa de don Emilio Navarro, exactamente igual que desde hacía 20 años. Una taza blanca ligeramente desgastada, una tostada con aceite de oliva y tomate triturado, y el aroma suave del pan recién hecho mezclándose con el aire húmedo de diciembre en la plaza de Plaza Vázquez de Molina. Lo único que realmente había cambiado era el silencio. Antes Carmen ocupaba la silla frente a él y hablaba de cosas pequeñas que parecían insignificantes y, aún así, sostenían la vida entera. Una vecina enferma, el hijo del panadero, la lluvia que seguramente caería por la tarde, o el color extraño del cielo sobre los olivares. Ahora solo se escuchaban cucharillas chocando contra las tazas y las fichas de dominó golpeando las mesas bajo los soportales. El camarero dejó el desayuno frente a Emilio y le dedicó una sonrisa cargada de respeto y una lástima que empezaba a cazarlo. Lo de siempre. Don Emilio. Él respondió apenas con un movimiento de cabeza. Desde la muerte de Carmen, ocurrida pocos meses atrás, casi nadie esperaba una conversación larga de su parte. Permanecía sentado observando a las familias cruzar la plaza mientras el vapor del café empañaba lentamente sus gafas. Había trabajado toda su vida para que a sus hijos no les faltara nada. Tierras, estudios, coches, ayuda cada vez que aparecía un problema. Nunca aprendió otra forma de querer. Para un hombre de su generación, amar consistía en resolver dificultades sin detenerse demasiado en las emociones. El teléfono vibró sobre la mesa. Alejandro. Emilio tardó unos segundos en responder. Papá, he estado mirando unas cuentas, dijo su hijo con ese tono seguro que utilizaba en los negocios. Tal vez deberías vender la parcela del norte antes de que bajen más los precios. Ni una pregunta sobre cómo estaba durmiendo. Ni un simple ¿has desayunado? Solo terrenos, impuestos y oportunidades de inversión en Málaga. Emilio observó a una pareja de turistas cruzar abrazada la plaza mientras escuchaba la voz distante de su hijo. Ya veremos. Hijo, respondió al final. La llamada terminó igual de fría que había empezado. Aquella tarde caminó despacio por Calle Real, mientras las primeras luces navideñas comenzaban a colgar sobre las calles antiguas de Úbeda. El aire olía a castañas asadas y humedad, pero incluso aquello parecía quedar lejos de él. Cuando llegó a la casa familiar, el silencio volvió a recibirlo como cada noche. Una casa demasiado grande para un solo hombre. Entró al dormitorio y se quedó inmóvil frente al armario de Carmen. Su bata seguía colgada detrás de la puerta. Aún quedaba sobre la cómoda el perfume que usaba los domingos antes de ir a misa. Emilio se sentó lentamente en el borde de la cama y apoyó las manos sobre las rodillas. La habitación parecía conservar el eco de una vida que ya no estaba allí. Abrió un cajón buscando unos documentos y encontró carpetas antiguas, escrituras, cuentas bancarias y papeles de herencia que sus hijos habían empezado a mencionar demasiado pronto. Entonces recordó algo que Carmen le dijo poco antes de enfermar. Algún día tendrás que mirar a tus hijos sin dinero de por medio. Aquella frase volvió a él con una claridad incómoda. Esa misma noche tomó una decisión que ni él mismo logró entender del todo. Vendió el Mercedes gris que apenas utilizaba. Dejó correr discretamente el rumor de que la última cosecha había sido un desastre y retiró parte del dinero de las cuentas visibles que sus hijos conocían. Nadie sospechó demasiado. Emilio siempre había llevado solo los asuntos del olivar, y ninguno de sus hijos revisaba realmente las cuentas familiares. 2 semanas después,
abandonó la casa principal y se instaló en una pequeña caravana cerca de los olivares de Sierra Mágina. Algunos trabajadores lo observaban con extrañeza cuando lo veían preparar café en aquella cocina diminuta, mientras la humedad de la madrugada empañaba las ventanas. Las llamadas empezaron a cambiar casi enseguida. Lucía envió un mensaje correcto y perfectamente escrito preguntando si aquello sería algo temporal. Mateo apareció 2 días más tarde, hablando demasiado rápido sobre deudas y problemas urgentes. Incluso Alejandro llamó otra vez para preguntarle si aún conservaba ciertos papeles de propiedad. Ninguno preguntó cómo soportaba las noches solo allí arriba. Emilio empezó a comprender algo que dolía más que el aire helado colándose por las rendijas de la caravana. Tal vez llevaba demasiados años confundiendo dependencia con cariño. Aquella noche permaneció sentado frente a la pequeña mesa plegable, mientras escuchaba las ramas de los olivos rozando suavemente el techo metálico. A lo lejos brillaban las luces cálidas de Úbeda y, por primera vez en mucho tiempo, sintió miedo. No miedo a la pobreza, ni a la enfermedad, ni siquiera a la muerte. Miedo a descubrir qué. Cuando desaparecía todo lo que podía ofrecer, quizá no quedaba nadie dispuesto simplemente a quedarse a su lado. A la mañana siguiente, sus hijos recibieron la noticia. Don Emilio Navarro estaba arruinado, y el primero en reaccionar no preguntó si estaba bien. Preguntó qué quedaba todavía a su nombre. 2 semanas después de instalarse en la caravana, Don Emilio Navarro empezó a descubrir que lo peor de vivir junto al olivar no era la humedad de diciembre, ni las madrugadas heladas de Sierra Mágina. Lo peor llegaba después de las 6 de la tarde, cuando el cielo se oscurecía sobre los árboles y el pequeño refugio quedaba atrapado en un silencio demasiado grande para una sola persona. Antes, incluso en los días tranquilos, Carmen llenaba la casa con sonidos pequeños, una radio antigua en la cocina, una olla hirviendo lentamente o preguntas sencillas lanzadas desde el pasillo. Ahora las horas parecían alargarse más de la cuenta. Aquella mañana estaba recogiendo aceitunas caídas cerca de la entrada, cuando escuchó unos pasos acercándose por el barro. Al levantar la vista vio a un niño delgado, con bufanda roja y zapatillas manchadas de tierra, sosteniendo una bolsa de papel todavía caliente. «Mi madre hizo churros», dijo con timidez. «Pensó que quizá usted no había desayunado». Emilio lo observó desconcertado. Ya casi nadie se acercaba a él sin esperar algo a cambio. «¿Y qué quieres por traerlos?». El niño frunció el ceño. «Nada, solo que no se enfríen». Aquella respuesta le produjo una incomodidad extraña. El niño dejó la bolsa sobre una mesa de plástico junto a la caravana y miró alrededor con curiosidad. «¿Usted vive aquí solo?». «Eso parece». «Debe ser feo cenar siempre sin nadie». Emilio soltó una pequeña risa seca, casi olvidada. El niño se llamaba Diego Ruiz y vivía con su madre en una casa modesta unos metros más abajo del camino. Desde ese día comenzó a aparecer algunas tardes después de la escuela. A veces llevaba pan recién hecho. Otras simplemente se sentaba cerca mientras Emilio limpiaba herramientas o separaba aceitunas dañadas. No hablaba demasiado, pero tampoco parecía incómodo con el silencio. Algo raro incluso entre adultos. Mientras tanto, las llamadas de sus hijos seguían llegando cargadas de preocupación práctica. Alejandro insistía en vender parcelas antes de perderlo todo. Lucía enviaba mensajes impecables desde Sevilla preguntando si necesitaba ayuda administrativa. Mateo apareció una tarde conduciendo demasiado rápido por el camino de tierra, con olor a tabaco frío y cansancio en el rostro. «Papá, necesito un favor pequeño», dijo apenas bajó del coche. «Solo hasta arreglar unas cosas». Emilio lo escuchó hablar durante varios minutos sobre facturas, préstamos y problemas mecánicos. Ni una sola vez su hijo preguntó cómo dormía allí arriba o si la humedad le seguía molestando la espalda. Cuando Mateo se marchó con algo de dinero en el bolsillo, Diego apareció desde detrás de los olivos cargando una pelota vieja. ¿Era su hijo? Sí. El niño pateó una piedra pequeña antes de volver a hablar. Parecía enfadado. «Está preocupado».
Diego permaneció callado unos segundos. Mi padre también se iba rápido cuando estaba preocupado. Después dejó de venir. Aquella frase cayó sobre Emilio con más peso del esperado. Por primera vez miró al niño con verdadera atención. Había una tristeza silenciosa, escondida detrás de aquella naturalidad torpe. Esa tarde recogieron ramas secas mientras las nubes cubrían lentamente los olivares alrededor de Úbeda. Diego hacía preguntas pequeñas, desordenadas, propias de un niño curioso. ¿Es verdad que antes tenía una casa enorme? Sí. ¿Y por qué vive aquí ahora? Emilio tardó unos segundos en responder. Porque a veces una casa grande puede sentirse más vacía que una pequeña. El niño no entendió del todo, pero tampoco insistió. Cuando empezó a oscurecer, Diego observó las luces lejanas del pueblo. ¿Por qué nunca viene nadie a cenar con usted? La pregunta golpeó a Emilio precisamente por lo sencilla que era. Ninguno de sus amigos del café, ninguno de sus hijos, ni de los hombres con los que trabajó toda la vida había preguntado algo tan directo. Emilio bajó lentamente la mirada hacia las aceitunas que sostenía entre las manos. Supongo que todos tienen su propia vida. Diego se encogió de hombros. Mi madre dice que cuando uno quiere mucho a alguien, siempre encuentra tiempo para sentarse a comer juntos. Aquella noche, Emilio permaneció despierto más tiempo de lo habitual. Desde la pequeña ventana de la caravana, observó las luces de Úbeda mientras sostenía una taza de café ya frío entre las manos. Por primera vez empezó a preguntarse si Carmen llevaba años intentando advertirle de algo que él nunca quiso escuchar. Quizá había pasado demasiado tiempo siendo el hombre que solucionaba problemas, y demasiado poco siendo simplemente un padre. A la mañana siguiente, Diego apareció otra vez frente a la caravana. Esta vez llevaba algo escondido detrás de la espalda. Encontré esto en el cobertizo viejo cerca del camino, dijo. Y entonces le mostró una fotografía antigua cubierta de polvo. La fotografía estaba doblada por las esquinas y cubierta de polvo. Pero don Emilio reconoció enseguida el patio de la vieja casa familiar. Carmen aparecía sentada en el centro de la mesa con aquel vestido azul oscuro que usaba en las cenas de Navidad. Alejandro sonreía todavía joven. Lucía levantaba una copa de vino y Mateo tenía rostro de adolescente. Pero lo que dejó inmóvil a Emilio fue verse a sí mismo riendo de verdad mientras Elena pequeña lo abrazaba por detrás. Diego observó la imagen en silencio unos segundos. «Usted sonreía distinto», dijo finalmente. Emilio pasó lentamente el dedo sobre la fotografía. Hacía años que no veía una imagen donde pareciera realmente feliz. «Teníamos días buenos», murmuró. «Entonces, ¿por qué ya no viven todos juntos?» La pregunta quedó suspendida entre ambos, mientras el aire frío recorría los olivares alrededor de Úbeda. Emilio bajó la mirada hacia la tierra húmeda, sin encontrar una respuesta sencilla. Durante demasiado tiempo creyó que trabajar, pagar estudios y resolver problemas bastaba para mantener unida a una familia. Más tarde caminaron juntos hasta un pequeño puesto donde vendían pan recién hecho y aceite de oliva. Diego eligió una palmera de chocolate y ambos se sentaron frente a los campos cubiertos por la niebla. «Mi madre dice que usted parece enfadado todo el tiempo», comentó el niño mientras limpiaba migas de azúcar de su abrigo. Emilio soltó una risa breve. «Tu madre observa demasiado. Yo creo que está triste». Aquellas palabras le apretaron el pecho más de lo esperado. Emilio apartó lentamente la mirada hacia los olivos. Sus dedos se cerraron alrededor del vaso de café caliente hasta dejar los nudillos blancos. Al regresar a la caravana, encontró el teléfono vibrando sobre la mesa. Era Elena. «Papá, ¿has comido algo caliente hoy?» La voz de su hija sonaba cansada después del turno en Hospital Reina Sofía, pero aún así seguía llamando casi cada día. «Sí, mi niña. No tienes que demostrarle nada a nadie viviendo ahí solo», dijo ella con suavidad. Emilio observó otra vez la fotografía antes de responder. «Tal vez necesito entender algunas cosas primero». Hubo un pequeño silencio al otro lado de la línea.
Mamá decía que pensar demasiado nunca se te dio bien, respondió Elena intentando hacerlo sonreír. Y durante unos segundos, Emilio volvió a escuchar algo parecido a la antigua vida de la casa. Después de la llamada, Diego encontró una pequeña caja de madera junto al armario metálico de la caravana. ¿Esto era de la señora Carmen? Dentro había recetas antiguas, fotografías, servilletas dobladas y una libreta oscura que Emilio no recordaba haber visto antes. Reconoció inmediatamente la letra de Carmen en la primera página. El corazón comenzó a latirle más despacio. Aquella noche, mientras las ramas de los olivos rozaban suavemente el techo de la caravana, Emilio abrió finalmente la libreta. Las primeras páginas hablaban de cosas simples: cumpleaños, compras del mercado, recetas familiares y pequeñas notas sobre los hijos. Hasta que encontró una frase escrita con tinta azul en mitad de una hoja doblada. Nuestros hijos aprendieron a buscarte cuando necesitan ayuda, pero no cuando necesitas cariño. Emilio volvió a leerla varias veces sin moverse. Después cerró lentamente la libreta y apoyó ambas manos sobre la mesa. Fuera. El viento seguía recorriendo los olivares oscuros de Sierra Mágina. Y por primera vez desde la muerte de Carmen, no consiguió sostenerle la mirada a su propio reflejo en la ventana durante los días siguientes. Don Emilio empezó a leer la libreta de Carmen poco a poco, como si cada página escondiera algo que llevaba demasiado tiempo evitando mirar. Nunca la abría durante el día. Esperaba a que anocheciera sobre los olivares y a que las luces lejanas de Úbeda comenzaran a perderse bajo la niebla. Entonces preparaba café. Se sentaba frente a la pequeña mesa plegable de la caravana y dejaba que aquella letra tranquila volviera a ocupar el silencio. Carmen no escribía con rabia. Eso era precisamente lo que más le dolía. No había acusaciones ni reproches violentos. Solo frases pequeñas, honestas, demasiado ciertas. Alejandro admira a su padre, pero ya no sabe hablar con él. Y más abajo, una frase que Emilio terminó leyendo varias veces. Solo Elena entra todavía en esta casa como si siguiera siendo un hogar. Aquella noche el café terminó enfriándose sobre la mesa. La humedad se colaba por una ventana mal cerrada, y el dolor en la espalda empezaba a volverse más constante con el invierno. A pesar de que Elena le había pedido varias veces que no siguiera viviendo allí arriba, Emilio continuaba negándose a regresar a la casa grande. Diego seguía apareciendo casi todas las tardes después de la escuela. A veces llevaba pan caliente envuelto en un paño. Otras simplemente se sentaba cerca mientras Emilio arreglaba herramientas viejas o separaba aceitunas dañadas. «Mi madre dice que este invierno será duro», comentó el niño una tarde mientras observaba las nubes cubriendo Sierra Mágina. «Aquí el aire húmedo siempre termina entrando en los huesos», respondió Emilio. Diego permaneció callado unos segundos antes de preguntar. «¿La señora Carmen también venía a este sitio?» Emilio sonrió apenas. «No mucho. Decía que esta caravana era demasiado pequeña para ella y sus macetas». El niño soltó una pequeña risa. Entonces seguro se escuchaban más cosas. Emilio bajó lentamente la mirada hacia las herramientas que tenía entre las manos. Durante unos segundos no consiguió responder nada. Más tarde intentó llamar a Alejandro. Escuchó el tono varias veces antes de colgar. También intentó escribirle a Lucía, pero terminó borrando el mensaje antes de enviarlo. Por primera vez en muchos años, se sintió torpe frente a sus propios hijos. Aquella madrugada comenzó a toser con fuerza. Al principio intentó ignorarlo, pero el pecho empezó a arderle cada vez que respiraba hondo y subir los pequeños escalones de la caravana terminó dejándolo sin aire. Aún así, cuando Elena llamó preguntando cómo estaba, respondió lo mismo de siempre. «Estoy bien, mi niña». Pero Elena conocía demasiado bien la voz de su padre. «Papá, estás respirando raro». Emilio desvió la mirada hacia las gotas resbalando por la ventana. «Solo es el tiempo». Después de colgar, volvió a abrir la libreta de Carmen. Entre varias páginas encontró una nota escrita muchos años atrás. «Tú les enseñaste a depender de ti.
pero nunca les enseñaste a quedarse contigo. Emilio permaneció inmóvil varios segundos. Luego cerró lentamente la libreta y apoyó la mano sobre la portada gastada. Y por primera vez, empezó a aceptar algo que dolía más que la soledad. Quizá él mismo había levantado durante años aquella forma fría de quererse. A la mañana siguiente salió temprano hacia el olivar pese al mal tiempo. El barro hacía difícil caminar entre los árboles, y el cielo gris parecía aplastar todo el valle. Diego apareció desde lejos, corriendo con la bufanda roja mal puesta. «¡Don Emilio! Mi madre dice que hoy no debería trabajar». Emilio levantó una mano intentando tranquilizarlo, pero una fuerte tos le dobló el cuerpo de repente. Tuvo que apoyarse en el bastón mientras trataba de recuperar el aire. Y por primera vez desde que lo conocía, Diego vio miedo en los ojos de don Emilio Navarro. Aquella noche la lluvia cayó sobre los olivares con una fuerza que no se veía desde hacía semanas. El viento hacía crujir la caravana mientras don Emilio intentaba dormir sentado, envuelto en una manta gruesa que ya no conseguía quitarle el frío del cuerpo. Cada vez que tosía sentía una presión profunda en el pecho y un cansancio extraño le recorría los brazos. Aún así, seguía convenciéndose de que al día siguiente estaría mejor, pero al amanecer apenas consiguió ponerse de pie. El cielo sobre Sierra Mágina estaba completamente cubierto y el barro convertía los caminos entre los olivos en una trampa resbaladiza. Emilio salió lentamente apoyándose en el bastón, respirando con dificultad. Quería revisar unas cajas junto al terreno antes de que regresara la tormenta. Dio apenas unos pasos antes de detenerse para recuperar aire. El dolor en el pecho empezó a cerrarle la respiración. Intentó seguir caminando, pero las piernas dejaron de responderle bien. El bastón resbaló sobre la tierra mojada y Emilio cayó de rodillas contra el barro. Permaneció unos segundos inmóvil bajo la lluvia, intentando levantarse mientras el aire parecía no entrarle del todo en los pulmones. Entonces escuchó una voz a lo lejos. «¡Don Emilio!». Diego corría hacia él con la bufanda roja empapada por el agua. Al llegar se arrodilló asustado frente al anciano. «¡No se mueva! ¡Voy a buscar ayuda!». Emilio quiso responder algo, pero apenas consiguió respirar. El niño salió corriendo entre los olivos golpeando puertas y llamando vecinos bajo la lluvia. Finalmente logró convencer a un agricultor de la zona para llevar a Emilio hasta Hospital San Juan de la Cruz. Después todo ocurrió demasiado rápido. Luces blancas, pasillos llenos de pasos apresurados. Médicos hablando en voz baja mientras una enfermera ayudaba a Emilio a respirar mejor. Diego esperaba sentado en una silla demasiado grande para él, abrazando la vieja fotografía familiar que había limpiado del barro como había podido antes de salir del olivar. La primera persona en llegar fue Elena. Condujo desde Córdoba casi toda la madrugada, después de escuchar la voz temblorosa de Diego por teléfono. Cuando entró en la aviación, todavía llevaba el uniforme debajo del abrigo. Al ver a su padre acostado en aquella cama, sintió que algo se le hundía por dentro. «Papá». Emilio abrió lentamente los ojos. Elena se acercó enseguida para acomodarle la manta y tocarle la frente con la misma suavidad que Carmen tenía años atrás. «¿Por qué no me dijiste que estabas así?». Él intentó sonreír apenas. «No quería preocuparos». Más tarde comenzaron a llegar las llamadas de sus otros hijos. Alejandro preguntó cuánto tiempo tendría que quedarse ingresado y, tras unos segundos incómodos, si el seguro cubriría los gastos médicos. Lucía envió un mensaje diciendo que intentaría viajar en cuanto pudiera. Mateo prometió llegar antes de la noche, pero nunca apareció. Elena permaneció junto a la cama durante horas. Le acercaba agua y acomodaba lentamente la almohada cada vez que Emilio empezaba a toser. A ratos, se quedaba dormida unos minutos sobre la silla, agotada por el viaje y el miedo. Ya entrada la madrugada, Diego se acercó despacio a la cama. Todavía llevaba las zapatillas manchadas de barro seco. «Le traje esto», murmuró. Era la fotografía antigua. El niño la dejó cuidadosamente sobre las manos de Emilio. En la imagen Carmen reía mientras Elena pequeña le rodeaba el cuello con los brazos. Durante unos segundos, Emilio volvió a escuchar el ruido de los platos
y la voz tranquila de su esposa llenando la casa. Entonces Diego preguntó con una sinceridad imposible de fingir. Tenía miedo de quedarse solo. El silencio que siguió fue largo. Emilio observó primero la fotografía, después a Elena dormida junto a la cama y finalmente al pequeño Diego mirándolo con verdadera preocupación. Sus dedos empezaron a temblar alrededor de la imagen, y por primera vez desde la muerte de Carmen. Don Emilio Navarro empezó a llorar en silencio. Los días siguientes en Hospital San Juan de la Cruz pasaron lentos y silenciosos. La fiebre empezó a bajar poco a poco, pero Emilio seguía sintiéndose agotado, como si todo el peso de los últimos años hubiera caído de golpe sobre su cuerpo. Desde la ventana de la habitación se alcanzaban a ver los tejados antiguos de Úbeda cubiertos por la niebla de diciembre. A veces permanecía largos minutos mirando el cielo gris, sin pensar realmente en nada. Elena seguía allí cada mañana. Llegaba temprano con café caliente y alguna tostada con aceite de oliva envuelta en papel. Nunca hacía discursos ni preguntas incómodas. Simplemente acomodaba la silla junto a la cama. Comprobaba si su padre había tomado la medicación y abría un poco la ventana cuando el olor del hospital empezaba a hacerse demasiado pesado. Aquella manera silenciosa de cuidar comenzó a romper algo dentro de Emilio. Una tarde, mientras Elena dormía unos minutos recostada sobre la silla, Emilio observó las pequeñas ojeras bajo sus ojos. Recordó entonces cuántas veces Carmen había intentado decirle que Elena era distinta. La única hija que todavía regresaba incluso cuando no necesitaba nada. Diego también siguió visitándolo después de la escuela. Los enfermeros ya sonreían al verlo entrar con la bufanda roja y alguna bolsa de dulces baratos comprados cerca de la plaza. Mi madre dice que en los hospitales siempre hace demasiado frío, comentó mientras dejaba unos churros sobre la mesa. Emilio soltó una pequeña risa cansada. Tu madre parece saber muchas cosas. Dice que la gente enferma necesita escuchar voces conocidas. Aquella frase permaneció dando vueltas en la cabeza de Emilio durante horas. Esa misma noche pidió el teléfono por primera vez, sin que Elena insistiera. Permaneció varios minutos mirándolo antes de marcar el número de Lucía. Su hija respondió casi enseguida. ¿Papá? La voz sonó sorprendida. Emilio tardó unos segundos en hablar. Solo quería escucharte. Hubo silencio al otro lado. Lucía respiró hondo antes de responder más suavemente. ¿Cómo te encuentras? Por primera vez en muchos años. La conversación no giró alrededor de dinero, propiedades o problemas familiares. Hablaron apenas unos minutos sobre cosas simples. El invierno en Sevilla, las luces navideñas de las calles y una receta que Carmen preparaba cada diciembre. Cuando colgó, Emilio permaneció mirando el teléfono varios segundos. Nunca había enseñado a sus hijos a hablar con él fuera de las responsabilidades. 2 días después recibió la visita de Alejandro. Llegó bien vestido, oliendo a colonia elegante y hablando en voz baja mientras observaba las máquinas alrededor de la cama. No debería seguir viviendo en esa caravana, papá. Emilio asintió lentamente. Tal vez tengas razón. Alejandro pareció desconcertado por aquella respuesta tranquila. Permaneció unos segundos de pie, sin encontrar qué decir después. Antes, las conversaciones entre ellos siempre terminaban convertidas en discusiones o decisiones prácticas. Ahora el silencio pesaba más que las palabras. Cuando Alejandro se marchó, Emilio miró a Elena. Creo que nunca aprendí a escucharos de verdad. Su hija levantó lentamente la vista. Todavía estás a tiempo. Papá. Aquella noche Emilio apenas consiguió dormir. Pensó en Carmen, en los años trabajando sin descanso y en las cenas donde siempre terminaba hablando de negocios o preocupaciones. Había pasado media vida creyendo que proteger a la familia significaba resolverlo todo solo. Nunca imaginó que, al hacerlo, también había levantado distancia entre ellos. A la mañana siguiente pidió volver a la casa familiar unos días después del alta médica. Elena sonrió por primera vez en semanas. La casa necesita que vuelvas. Emilio negó despacio mientras observaba la lluvia detrás de la ventana. No,
Soy yo quien necesita volver. Días más tarde, cuando finalmente salió del hospital, el aire frío de diciembre golpeó suavemente su rostro. Diego lo esperaba afuera moviendo la bufanda roja mientras Elena acomodaba las cosas en el coche, antes de subir. Emilio observó unos segundos las luces húmedas de Úbeda y luego miró a Elena ayudando al niño a cerrar la puerta. Durante años había regresado a casas llenas de gente sintiéndose completamente solo. Esta vez era distinto. «Esta noche cenamos en casa», dijo finalmente. Elena levantó la mirada sin responder. Y por primera vez en mucho tiempo, aquella frase volvió a sonar como una familia. Al final, don Emilio comprendió algo que había tardado toda una vida en aceptar. Una familia no se mantiene unida solo con dinero, sacrificios o silencio. Durante años creyó que amar significaba resolver problemas. Pero fue en la soledad de aquella pequeña caravana y en la compañía inesperada de un niño donde descubrió que, muchas veces, las personas solo necesitan sentirse acompañadas. Personalmente, creo que muchas personas crecieron pensando que mostrar emociones era una debilidad, cuando en realidad también es una forma de amor. La historia de Emilio nos recuerda que nunca es demasiado tarde para pedir perdón, reconstruir vínculos rotos o volver a sentarse a la mesa con quienes amamos. Diego no llegó con grandes respuestas. Llegó con pequeños gestos. Y a veces eso vale más que cualquier riqueza. Porque la verdadera felicidad aparece cuando dejamos de vivir solo para nosotros mismos y empezamos a cuidar de los demás con sinceridad, como una luz encendida en mitad de una noche fría. Un acto sencillo de bondad puede devolver esperanza incluso a los corazones más cansados. Esta es una historia adaptada con fines emocionales e inspirada en experiencias humanas reales que muchas familias viven en silencio cada día. Si esta historia tocó tu corazón, puedes escribir un 1 en los comentarios. Y si crees que algo podría mejorar, escribe un 0. Será muy bonito leer tus pensamientos. Quizá hoy también sea un buen momento para llamar a alguien importante y recordarle que todavía tiene un lugar en tu mesa.